Y como les mencionábamos hace un ratito nada más antes de la pausa, ya está con nosotros la directora de enseñanza secundaria, Jennifer Cherro. Le volvemos a agradecer públicamente su tiempo en este alto de agenda para conversar con nosotros. Jennifer, bienvenida, ¿qué tal? Hola, bueno, buenas tardes, la agradecida soy yo, es un gusto estar con ustedes y bueno, de alguna manera llegamos a los hogares. Exacto, de todo el país. Las familias de todo el país sí, que necesitan tener información acerca de secundaria. Tal cual, y yo lo mencionaba hoy temprano en BTV Noticias al mediodía, salíamos en vivo respecto a una reunión que tuvieron las autoridades del CODICEN, incluida la directora, por supuesto, junto con la CESEU, que es la coordinadora de sindicatos de la educación. El tema excluyente allí fue violencia en los centros educativos. Obviamente preocupa a toda la sociedad. Queremos saber las conclusiones, a qué puntos de encuentro, si es que los hubo, se llegó. Bueno, hoy nos reunimos efectivamente con la CESEU en el ámbito del CODICEN. El tema que nos unía era la violencia en los centros educativos, dado un episodio sucedido la semana pasada, específicamente en secundaria en un liceo, pero que no es nuevo, que se ha venido repitiendo durante el año. Y bueno, creo que como docentes que somos todos los que estábamos allí, más allá de que representemos a las autoridades o al sindicato, la preocupación es cómo podemos trabajar juntos, ya detectado el problema y diagnosticado, cómo podemos trabajar juntos para generar un protocolo de acción en los centros educativos que puedan de repente ser válidos para una escuela técnica, para un liceo y demás. Desde el sindicato se planteaba la necesidad de trabajar juntos, desde las autoridades también, por eso es que facilitamos esta reunión y lo que quedamos básicamente, porque viste que hay diálogos que son fermentales, pero sí, en lo que quedamos es que en este viernes vamos a generar un encuentro de visiones, digamos, por escrito, como para poder producir hacia lo que es la sociedad un mensaje de lo que vamos a hacer. ¿Qué se conversó allí? Bueno, la necesidad de reconocer que tenemos un problema instalado que es la violencia. ¿Es la violencia exclusivamente responsabilidad del centro educativo, del sistema educativo? Para nada. Es un problema social que se ve en los centros educativos, pero que necesariamente nosotros como docentes tenemos que abordarlo, pero también tomar conciencia de que el problema de la inseguridad, el problema de los robos, el problema de la violencia, no compete exclusivamente al sistema educativo y a los docentes, estén sindicalizados o no, compete a toda la sociedad. Y me parece que así como la pandemia nos enseñó que tenemos que trabajar interinstitucionalmente, esto es un problema que puede llegar a crecer y entonces tenemos que ser precavidos, reunirnos, hacer protocolos, formar comisiones, tener otros invitados, otras visiones, otros técnicos que nos ayuden a abordar el tema en forma integral y sobre todo que la sociedad entienda que es un problema de todos. Exacto. Más allá de este escenario que lo comparto realmente, creo que es un problema a nivel social que tenemos con el tema de la violencia en diferentes ámbitos. Hoy mencionaba José Olivera, dirigente justamente de profesores, mencionaba que hay una desvalorización de los docentes. ¿Coinciden en esto? ¿Esa falta de respeto se lleva, de alguna decirlo falta de respeto porque obviamente uno no, por lo menos en mi generación, no manejaba la posibilidad de levantarle la mano a ningún docente, sea cual sea la circunstancia, ¿no? Por lo menos me lo enseñaron en mi casa eso y no se me ocurría. Pero hoy por hoy se están reiterando los hechos con más frecuencia. Entonces, la pregunta es esa, si consideran que hay una desvalorización y si es así, ¿por qué se genera? Bueno, hoy el sindicato justamente en la persona de José Olivera planteaba esa inquietud, ¿no? Que él sentía como una desvalorización del rol docente o del ser docente. A mí me parece que hay un problema de valores más estructural aún. No se trata de que seas docente o no seas docente. Sí es significativo que en un tiempo hayamos pensado que la maestra era la segunda madre y hoy le pegamos a la segunda madre. Y eso no está bien, ¿no? Porque, digo, ha habido hechos de violencia de madres que van y le pegan a la maestra. Entonces, creo que el problema es de valores y en forma generalizada. Entonces, tenemos que reconocer que tenemos un problema, tenemos que abordar qué tipos de problemas se dan en los centros educativos en general y cuáles son los actores llamados a intervenir en todo esto. Y yo esto te lo voy a decir en forma personal. En este momento que estamos cerca de una elección nacional, yo considero que todos los candidatos
de todos los partidos, tienen que escucharnos a nosotros, al sistema educativo en esto, y tienen que hacer un pacto social donde la educación, la seguridad y la salud sean políticas de Estado. Esté quien esté y venga quien venga. Tienen que hacer un compromiso porque uruguayos somos todos y el bien o el mal que se produzca de las acciones que hagamos va a repercutir en el futuro de nuestros jóvenes. Ahora, entonces, es un problema de todos, debemos asumirlo todos. Nosotros como sistema educativo vamos a dar el puntapié inicial. Por supuesto que ya venimos trabajando interinstitucionalmente con el MIDES, con el Ministerio del Interior. Matías Terra ha trabajado enormemente con nosotros, va a los centros, da charlas, pero hay que hacer aún más y sobre todo hay que hacer tomar conciencia a todos que es un problema que nos compete a todos los uruguayos y creo que son acciones específicas a realizar que debemos salir al rescate de los valores. Ahora, Jennifer, usted decía, deberían convertirse en políticas de Estado pensadas a largo plazo. No obstante, es en este periodo donde se está aplicando una reforma educativa que también en estas últimas horas y a través de la prensa han cuestionado los docentes reunidos en estas ATD que se están llevando adelante. Entre otras cosas, sostienen, por ejemplo, la inviabilidad, según ellos, de esto de los cambios que hubo a nivel de secundaria, la necesidad de sumar mayor cantidad de docentes. ¿Cómo se responde esto y cómo se está contemplando? ¿Cómo va esa reforma educativa? Bueno, nosotros, la gente sabe, y si no lo sabe voy poniendo en foco, nosotros comenzamos una transformación educativa que en principio comenzó en lo que llamamos educación básica integrada, en séptimo, octavo y noveno, comenzamos el año pasado. En este presente año 2024 comenzamos con el primer año de la EMS. Y ahora, en eso que tú estás diciendo que se reunieron, que fue promovido, por supuesto, por secundaria, esa reunión semanal que tuvieron los representantes de la Asamblea Técnico Docente, se estuvieron analizando los programas de segundo y tercer año del bachillerato. Quinto y sexto vendría a ser, ¿verdad? Sí, correcto. Quinto y sexto, estuvieron analizando lo que va a ser el régimen de evaluación, los contenidos de los programas y demás, para que nosotros dimos todo un trabajo preliminar para que ellos dieran la opinión. Nosotros, desde el punto de vista como autoridades, ya previmos todo lo que podía ser presupuesto, recursos humanos, designación de mentores, y así lo hemos venido haciendo, tanto en la aplicación de séptimo a noveno como en esta de primer año de la EMS. El año pasado los docentes tuvieron 5 instancias de formación los sábados pagas para dar, digamos, fundamentación y además para capacitar en lo que tiene que ver con la transformación. Este año seguimos con lo mismo y el año que viene vamos a hacer exactamente lo mismo. En general, la Asamblea Técnico Docente de Secundaria nunca nos acerca una sugerencia interesante, pertinente o que podamos utilizar, pero sí, en general, hay muchas críticas. Sí. Y uno que está en el quehacer diario, sabemos que nosotros podemos pararnos desde diferentes puntos de paradigma, pero somos docentes básicamente si tenemos que encontrar ese punto de consenso que nos permita ir hacia adelante. La reforma o transformación no se va a detener, en el 2025 se va a aplicar en segundo y en tercer año. Están dadas las condiciones para que eso se aplique y todas las precauciones que tienen que tener las autoridades en cuanto a recursos y demás ya están previstas. Que las cosas son perfectibles, sin duda. Que la educación necesitaba un cambio, también. No podíamos seguir con un plan del año 2006 estando en el 2024, porque lamentablemente había cifras clarísimas de desvinculación o de poco egreso y demás que nos estaban indicando que teníamos que hacer cambios. ¿Hoy cómo está la deserción en secundaria? Bueno, la deserción hoy, cuando dimos hace unos días a conocer el monitor educativo, la buena noticia es que la desvinculación interanual de los estudiantes es del 3,6. Es la desvinculación más baja desde que comenzamos a mostrar el monitor educativo en el año 2017. ¿tá? Teníamos un 12,7 a nivel de bachillerato, teníamos un 8,4 a nivel país, esos valores bajaron a 6,2 y eso creemos nosotros que es una muy buena noticia. Con respecto a lo que son resultados, bueno, te digo que ya habíamos mejorado los resultados sin la aplicación de la transformación en ciclo básico.
Con la aplicación de la transformación mejoramos en 2 o 3 puntos. Hoy la promoción a nivel de lo que tiene que ver con ciclo básico es del 89% en séptimo, del 90% en segundo, octavo, y del 88% en tercer año o noveno. Quiere decir que aumentamos con respecto al año 2019, donde el régimen de evaluación era igual, pandemia mediante, unos cuantos puntos con respecto de rendimiento en lo que tiene que ver con el ciclo básico. Con lo que tiene que ver con bachillerato, estamos en que los alumnos de cuarto promueven el 71%, los alumnos de quinto el 78,5% y los alumnos de sexto promueven a diciembre con hasta 3 asignaturas el 80,2% de los alumnos. ¿Cuándo llegan a dar los exámenes en marzo? Ahí se produce una cuestión que egresa el 56,4%, pero veníamos de un 50,4%, subimos 6 puntos, tuvimos 2 años de pandemia, no lo podemos desconocer, y hemos mejorado aún en quinto y en sexto, sin haber aplicado necesariamente la transformación. ¿Por qué? Porque universalizamos las tutorías que antes eran exclusivamente en 189 liceos y en ciclo básico, hoy están en los 309 liceos para ciclo básico y bachillerato. Hemos creado 176 cargos de profesor orientador pedagógico para que estén en los liceos, tenemos 219 liceos cubiertos con psicólogos, tenemos además 299 referentes de educación sexual en 309 liceos, y queremos ir a por 100% de esa cuestión. Entonces, como hemos logrado con planificación mejorar nuestra economía, porque yo tomé en pandemia con los liceos cerrados y ¿no? con 300 y secundaria de millones. Bueno, secundaria particularmente. Secundaria es un déficit Sí. 0,20, Sí. 24. Así pasamos por nuestra gestión, enderezando las economías y así pudiendo volcar en ese dinero en las personas. Llamamos a concurso de institutos y liceos inspectores, que hace 12 años que no se hacía. Hacía 9 años que no se llamaba egresados. Van a efectivizarse ahora, cuando elijan entre noviembre y diciembre, más de 6.000 profesores. Hacía 8 años que no se llamaba a directores y subdirectores a concursos, 6 años que no se llamaba a adscriptos y a preparadores. Creo que este orden, esta gestión, este tratar de ser eficientes en la gestión nos ha permitido dedicarnos a las personas y a brindarles estabilidad laboral. Secundaria hacía 30 años que no nombraba abogados, contadores, escribanos. Bueno, pues todo eso está designado hoy día y tenemos más recursos humanos. ¿Y las metas edilicias? ¿Qué pasó con bueno, aquello las de metas más edilicias, liceos? a mí si me decís con qué me voy con la frustración de haber conseguido la sede de secundaria en Soriano y Río Negro propia, porque es la primera vez en 88 años que se logra, pero ahora estamos ahí, ya que estamos, y aprovecho, digo a la Intendencia, por favor, que destrabe el expediente que tiene de la obra de secundaria, porque eso nos va a permitir ahorrar 40 millones de pesos en alquileres que vamos a poder volcar hacia nuestros jóvenes y hacia nuestros docentes, que son los principales objetivos de nuestro accionar. Y preguntando, siguiendo la línea de lo que preguntaba Rosario, ¿qué pasa con algunas instituciones de enseñanza aquí en Montevideo, donde algunos alumnos, por ejemplo, han manifestado preocupación por sus instalaciones, lugares donde, por ejemplo, no había habilitaciones de bomberos? ¿Cómo se ha trabajado? Bueno, eso creo que no es, voy en orden. En secundaria encontramos que si usted toma la casa con 300 millones de deuda, seguramente que liceos arreglados usted no iba a encontrar. Entonces, primero que nada pusimos en orden la casa y empezamos a arreglar un montón de liceos. Los departamentales, por ejemplo, que hacía años, casi 20 años que no se le hacía mantenimiento alguno. En el IABA, por ejemplo, la última obra es de $2,5 millones para arreglar salones, y todavía tenemos más para hacer allí, porque ustedes saben que es un edificio patrimonial. Entonces, hemos invertido en edificio
pero hemos invertido también en darle dignidad a ciertos liceos rurales que estaban funcionando en casas viejas que se venían abajo y hoy tienen predios de 1.600 metros construidos con patios, con canchas, con un montón de cosas como en Curtina, como en Achar, como en Tranqueras, como el otro día lo hicimos en Casarino. Entonces, digo, hemos tratado de atender a la gestión en sus diversas necesidades, pero hacía muchos años que no se hacía, digamos, el mantenimiento. Muchos de los alumnos que han salido de algunos de esos liceos se han hecho obras en esos liceos y se han vandalizado. Cuando uno dice las cosas a medias, termina no diciendo una verdad. Pero hay baños que se habían reparado, puertas que se habían colocado y cosas que fueron sacadas de sus lugares. Tarea pedagógica para hacer en ese centro, digamos, con los alumnos y demás, pero que se han atendido las necesidades, se atendió las necesidades. Secundaria, fíjense, yo tomo la dirección en un momento de liceo pandemia, liceos cerrados, tengo que abrirlos, tengo que pensar cómo abrirlos, sostener el sistema educativo, que no decaiga, no decayó, se mantuvo. Y en el medio de 4 años y 4 meses, que es lo que hace que estoy en la gestión, se hace una transformación educativa de primer a segundo ciclo que va a quedar completa. Va a haber y hay muchos más recursos humanos en los liceos para atender las necesidades de los estudiantes. Nosotros hemos nombrado vigilantes, porteros, porque aún esos hechos de violencia que a veces suceden en los liceos, suceden con la existencia de porteros y de vigilantes de todas maneras, ¿no? Pero secundaria ha tratado de atender todos los requerimientos y no nos hemos centrado no solamente en la transformación o en los edificios o solamente en el alumno, que sí, y además nos encanta dedicarnos al alumno, porque que tengan hoy las tutorías los 309 liceos en los 2 ciclos para nosotros es fundamental. Son más de 7.000 horas de tutorías que se le dan a los chiquilines y eso se traduce en mejor rendimiento y en estar más continentados. Que haya 219 liceos de los 309 que tengan psicólogo importa, porque emocionalmente están más cubiertos. La gente dice, bueno, pero usted tiene un liceo de 600 o 700 personas y tiene un psicólogo solo. Pero el psicólogo que está en un liceo no hace psicoterapia. No es como el que voy a sociedad médica, saco número y me hace una vez por semana una atención. Hace orientación, hace derivación, hace charlas, hace contención, aconseja a las autoridades del centro educativo. El balance para el cierre de gestión, entonces, ya pensando en año electoral y que, bueno, dentro de un año tendremos cambio de autoridades, ¿es positivo con todo esto que han mencionado? ¿Y algún debe importante que sienta que no se ha podido cumplir y que se debería como prioridad cumplir? Bueno, mira, yo te diría, primera cosa que ya para ir finalizando, se avanzó en la gestión mucho, se modernizó, elección de horas virtuales, sistema único para las inscripciones que lo presentamos la semana pasada el jueves, expediente electrónico APIA que secundaria no tenía y sistema de compras informatizado como todos los organismos públicos. Transformación educativa completa, quiere decir que en lo pedagógico cumplimos, en la infraestructura también. Protección de trayectorias educativas de los estudiantes a través de proyectos específicos para promover el egreso y propiciar que se queden en el sistema, atender las necesidades docentes, atender la estabilidad con más de 6.000 personas que van a ser efectivas a partir del año que viene. Y pienso que hemos transitado en todas las canchas. Quiero seguir siendo una persona, por lo menos como yo me veo, cada cual no se verá como quiere, pero digo, quiero seguir siendo y voy a seguir trabajando en esto que me queda en estos meses, siendo una persona confiable, firme, que cumple sus promesas y que además siempre se movilizó por el sueldo de los directores y de los inspectores que ganábamos menos y hoy los directores y inspectores ganan una partida por profesionalización y por sistema de vulnerabilidad. Cada una de las cosas que dije en mi discurso cuando asumí el 6 de mayo están cumplidas, pero mi compromiso sigue renovado para seguir porque creo en la educación pública como llave que nos abre a infinitas posibilidades. Bien. A los que vengan, que sigan, pero que sigan con pasión y que no se descuiden de pensar siempre que los estudiantes valen la pena y los docentes también. Muchas gracias, Jennifer, por el día de hoy, por esta ustedes. charla y por actualizarnos respecto a lo que está sucediendo a nivel de secundaria. Gracias, Jennifer.